Cuando se terminó la semana 70, los discípulos de Cristo comenzaron a huir a otras ciudades del Imperio Romano. Esto fue después de la muerte de Esteban, discípulo de Cristo, quien fue apedreado. Muchos se fueron hacia el norte, pasando por Siria y suroeste de Grecia, lo que hoy es Turquía. En estos territorios se hablaba el idioma griego. Allí se conformaron grupos de cristianos que se reunían en la clandestinidad. Pocas veces lo hacían en público, ya que el imperio había puesto sus ojos sobre esta nueva corriente judía que había surgido. Le llamaban los del camino, o la secta del camino. Todo esto fue aproximadamente después del año 37 después de Cristo. Todo el imperio romano comenzó a recibir a todos estos cristianos que estaban saliendo de Judá e de Israel, ya que la persecución en contra de ellos era muy grande por parte de fariseos y escribas. Hicieron matar a muchos cristianos. Después de la muerte del Señor, estos acontecimientos fueron la tribulación de la iglesia durante 3 años y medio. Luego vendría la gran tribulación que sufrirían en el imperio romano. El gobierno en cabeza de los emperadores asolaría la iglesia por 3 siglos y medio. Después de esto comenzaría la conversión de los romanos al cristianismo. En este territorio griego, que hoy es Turquía y Siria, fueron fundadas las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis: Esmirna, Tiatira, Efeso, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea y Sardis. Eran 7 grupos de cristianos que adoraban a Dios, eran muy fieles, su búsqueda era cada día la comunión con Cristo. El apóstol Pablo, en los 3 viajes misioneros que hizo, visitó la iglesia de Éfeso. Quizá él fue quien la fundó. En estas iglesias eran colocados obispos, los apóstoles la visitaban regularmente. Pedro y Pablo fueron las cabezas principales de toda la cristiandad. Pedro para los judíos conversos al cristianismo y Pablo para los gentiles conversos como los romanos. Todo el territorio del Imperio Romano fue evangelizado. Al principio fue muy difícil. Los romanos incrédulos vieron esta nueva creencia como una amenaza para su religión pagana. Ellos tenían muchos dioses, algunos eran adoptados de todas las naciones que habían invadido. El apóstol Juan en el libro Apocalipsis le llamó a toda esa creencia religiosa Babilonia la Grande, la madre de todas las prostitutas o creencias que habían en todos esos territorios conquistados. Muchos cristianos fueron asesinados en el imperio. Pero en el siglo V, a comienzos de los romanos se empezaron a convertir al cristianismo, y allí se originó la gloria del imperio romano que se hizo cristiano. Y aunque en el imperio de Occidente cayó en el año 496 después de Cristo, el imperio de Oriente siguió glorioso. Los emperadores se hicieron también cristianos. Estas iglesias que aparecen en Apocalipsis eran griegas. Estaban en el imperio romano de Oriente. Se había terminado para ellos el sufrimiento a causa de la persecución. Este reino cristiano duró 1000 años, desde el año 496 después de Cristo hasta el año 1456 después de Cristo. Todo ese territorio que hoy es Turquía y Siria fue cristiano. Sus habitantes ejercían la fe en Cristo. El cristianismo duró en estos territorios desde el año 33 y medio en Judá e Israel, cuando Jesús murió. Y en Turquía y Siria se fundaron las iglesias aproximadamente después del año 37 después de Cristo, cuando los discípulos de Cristo huyeron de Judá. En el año 90 después de Cristo, el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, que fue una revelación de Jesucristo. Ya Juan había alcanzado la llenura del Espíritu de Cristo, su mente y su corazón fueron tomados completamente por Cristo. En este libro fueron escritos mensajes para estas 7 iglesias que habían en Asia Menor, el suroeste de Turquía. Algunas de estas iglesias se estaban desviando un poco de la doctrina sana del arrepentimiento. El Señor las amonestó para que volvieran al verdadero y primer amor. Pero ¿cómo es que estas naciones hoy día son musulmanes? Para ellos el Dios verdadero es Alá y el profeta enviado por Dios es Mahoma. ¿Cómo abandonaron la fe en Cristo y se fueron a creer en un profeta que creó una nueva religión en la cual no se habla de resurrección? Pues resulta que alrededor del año 300 después de Cristo, unas tribus árabes comenzaron a organizarse y fueron cogiendo fuerza. Se formó un imperio que era muy cruel. Su ejército se dedicaba a invadir territorios y así fueron conquistando varias naciones. Hicieron varios intentos de conquistar el imperio o reino de los cristianos, llamado bizantino, pero muchas veces fueron repelidos. Dios les daba la victoria a su pueblo. Pero en el año 1453 después de Cristo, el sultán Mehmed II dirigió sus ejércitos y venció al ejército de los bizantinos y conquistó Constantinopla, que era la capital del reino de los cristianos, lo que antes era el imperio romano. Quizá los cristianos se habían descuidado y se comenzaron a alejar de la presencia del Espíritu de Cristo.
Satanás aprovechó esta debilidad y utilizó a ese imperio otomano que era musulmán y derrotó al reino de los cristianos. El milenio había terminado. Estos ejércitos habían pasado el río Éufrates para ir a atacar a Constantinopla. Con el tiempo el cristianismo en Turquía y Siria fue perdiendo fuerza y el Islam fue tomando su lugar. Los cristianos comenzaron a emigrar hacia el norte. Muchos se fueron para Rusia. Es la religión ortodoxa que hoy día permanece allí. Jesucristo fue olvidado en estas naciones del Medio Oriente. En Turquía y Siria se niega hoy día a Cristo como Redentor. No creen en la resurrección de Él. Para ellos es un profeta más que surgió en la antigüedad. El principal para ellos es Mahoma. Esta enseñanza se ha regado hasta el día de hoy por todos esos países árabes. Aún el territorio que hoy es Israel también fue cristiano en la época del reino de los bizantinos. Pero hoy día también los judíos niegan a Cristo. Aún esperan su propio Mesías. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 20, versículo 12, «Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». Los muertos son todos aquellos seres humanos grandes e importantes, y pequeños, gente del común, que están hoy día frente o enfrentados a Dios. No quieren saber nada de Cristo, le desprecian, le niegan, se alejan. Los libros que fueron abiertos son las vidas de todos estos seres humanos, ya que hoy día ya no hay vida íntima. Todo se sabe y se conoce, todo es público. Cada ser humano que no se haya inscrito en el libro de la vida, el cual es Cristo, será lanzado al lago de fuego. Esto está sucediendo en el mundo entero. Están muriendo miles de personas hoy día. El lago de fuego es la muerte final, es simbología de destrucción. Esto fue lo que pasó en Turquía y Siria. Fueron los primeros territorios evangelizados por los apóstoles. Ya comenzó el juicio en contra de ellos. No es que Dios les haya enviado el dolor y la muerte, sino que ellos están alejados del verdadero Dios, quien era el único que los podía haber librado de una muerte cruel. Estas naciones siempre han rechazado a Cristo. Aún muchos cristianos han sido asesinados en esos territorios por ir a predicarles la verdad de Cristo, la salvación, la vida eterna. Grandes terremotos vendrán a la tierra, pestes, hambres, muchos seres humanos morirán. El juicio de Dios ha comenzado ya. En Mateo dice que el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Estos ángeles son todos los siervos de Cristo que predican la palabra de Dios, y los escogidos son todos aquellos que la escuchan y le obedecen. En el mundo entero está siendo predicado el Evangelio de Cristo con voz fuerte, con voz de trompeta. La Biblia llama a los cristianos ángeles, como en el libro de Apocalipsis, donde dice: «Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso», y otras. Estos ángeles eran los obispos que eran cabezas de estas iglesias. Al mismo tiempo, los ángeles que están en los cielos vendrán y recogerán a los malos, a los incrédulos y perversos. Esto es lo que está sucediendo en el mundo entero. Los incrédulos serán desarraigados de la tierra, y dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre Celestial. El reino de Dios será aquí en la tierra. El paraíso será establecido nuevamente. Cuando tenemos un cultivo, primero regamos la semilla. Esto fue lo que hizo Cristo el Señor. Sembró la semilla, luego en estos tiempos la maleza será quitada, tal como se hace en un cultivo, para que el trigo se fortalezca y pueda dar un buen fruto. Todos estos frutos serán recogidos cuando la Jerusalén celeste, que es la esposa del Cordero, será resucitada y venga a gobernar la tierra. Entonces todos nosotros los gentiles, que somos los invitados a las bodas, seremos añadidos al reino de Dios, mediante la llenura del Espíritu Santo. Amén.